La música y la danza fueron mis compañeras de vida hasta que pasó algo que lo cambió todo. Soy Claudine Ibarra y estoy feliz de que te unas a mi podcast La vida que quieres, desde el que te ayudaré a superarte, conseguir tus metas y dirigir tu vida hacia el bienestar y el éxito. Si quieres saber más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web claudineibarra.com. Todo pasa por algo. Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes de este podcast La vida que quieres. Me hace muchísima ilusión cada vez que me conecto con alguien, porque realmente uno va haciendo el camino ahí en solitario, pero de repente cuando ve que no es tan en solitario como uno se piensa, que todos hacemos las cosas en compañía y hacemos grandes colaboraciones y estamos todos en lo mismo, ¿no? A disfrutar y a crear este camino hacia la vida que queremos cada uno. Esto es una auténtica gozada. Ya desde hace varios meses, dentro de mi podcast La vida que quieres, empecé a hacer una iniciativa que era contar historias que merecen ser contadas. Entonces, cada vez que algo me llama la atención, una historia me llama la atención o algo considero que debe ser compartido, porque estamos también en la vida para inspirar y para contagiar, ¿no?, de las cosas bonitas que cada uno podemos y queremos. Bueno, pues este es el caso y entonces, bueno, pues lo traigo a este podcast y, bueno, espero que con esto también pues tengáis ahí un plus de inspiración para acercaros a esa vida que queréis. Así que no me entretengo más, simplemente doy paso a, a esta gran mujer, Pilar Pérez, que ella misma se va a presentar y nos va a contar por qué su historia merece ser contada. ¿Por qué merece ser contada? ¿Quién eres, Pilar? Cuéntanos. Bienvenida. Hola, buenas, bienvenidas. Pues mira, soy Pilar Pérez y soy una persona como muy amante, sobre todo de un tiempo a esta parte del crecimiento personal y para la vida pues me ha llevado a vivir situaciones y momentos desde muy jovencita en la que he tenido que sobrellevar situaciones, digamos, un poco más extraordinarias y bueno, estoy aquí porque una de estas situaciones, como es el caso de que padezco desde edad de adolescente un trastorno en mi alimentación, entonces desde estas primeras edades de la adolescencia, cuando uno quiere que la vida cambie y poder controlar y vivir todo arrebatadoramente, pues por un incidente en una intoxicación alimentaria, pues me quedó ahí una herramienta mal utilizada, que en este caso fue el vómito, y como no quería pues estar gordita ni parecerme a mi familia, que había habido muchos ancestros con obesidad y con todo eso, pues yo siempre era algo que lo llevaba ahí, que no quería Y parecerme perdona, a y el ellos. desencadenante fue esa intoxicación alimentaria que de repente Una y algo intoxicación clic, alimentaria, ¿no? claro, que me hizo un clic porque como durante unos como 15 días o así estuve ingresada y entonces vomitaba muchísimo y entonces al terminar ese percance de la intoxicación, pues yo como que asocié, me hizo el clip ahí de dije, bueno, pues si vomito lo que tenga que comer, pues como que no engordo. Increíble. Y entonces ahí en ese momento algo despertó ese feeling en mí y bueno, lo usé como una herramienta en mi vida, de lo cual ahora mismo eso me arrepiento muchísimo. Sé que me ha acarreado muchos trastornos, muchos problemas y sobre todo mucha debilidad Bueno, más personal. que te arrepientas, Pilar, yo creo que ahora estás en una posición de poder decir, Sí, bueno, de poder lo que me ha verlo, enseñado todo eso todo eso. y lo fuerte que me ha hecho, ¿no? Y madre mía, Exacto, qué grandes lecciones. ¿Quién te iba a exacto. decir a ti que ese camino
de tanto sufrimiento te iba a llevar hasta aquí. No hubiera sido Pues de sí, la misma manera. pues sí, porque también, efectivamente, también en este camino he llegado hasta Claudine. En este caso, Bueno, no, comencé no me estaba tirando sí. flores yo, no eras también, hasta a mí también, No, porque si pero no, no sí, estarías sí, aquí. pero fue así, efectivamente. Yo estaba haciendo un programa de, de, de conducta alimentaria para mejorar la conducta, de sana tu mente y tu cuerpo a través de la alimentación. Y en ello Claudine hizo una masterclass en ese Sí, programa de el Pascalar, programa de Paz Calab, de dices, ¿no? Pascalar, Sí. exacto. En ese Maravilloso, que está programa, ayudando a muchísimas personas muchísimas no con personas. trastornos de alimentación, sino No, no, como a dice saber el cómo titular, alimentarse. a sanar su Sí, relación con la comida, comer de forma con la consciente. comida, Ujú. exacto, de forma consciente. Y entonces, bueno, pues ahí en esa intervención que tú hiciste en esa masterclass, pues no sé, algo en mí despertó que tenía que conectar contigo. Me puse en contacto contigo, tuvimos unas cuantas sesiones en la cual también recibí mucha ayuda tuya con el Buddhist Journal, con un poco también a Le sentar puse sobre las pilas todo a esas Pilar de una bases. manera, pero yo nunca se me olvidará como los ojos ahí de expectación, de tal, era Sí, como, puedo hacer cosas, ¿no? Porque Pilar es claro, hacer, sobre hacer, todo hacer, puedo, hacer. exacto, sobre todo puedo organizar este tiempo y tener una perspectiva de mi día a día, el organizar, sobre todo también el poder recapacitar sobre esas cosas que tengo que ir llevando, no ir de un lado a otro como pollo sin cabeza, como hasta ahora estaba haciendo mucho, pues mucha inconsciencia, mucho tiempo que me llevaba hacia Porque eso. tú crees que te Entonces ahora, faltaba algo de organización, o sea, al final yo de creo que se genera un organización. poco de caos, ¿no? Dentro de, uno puede tener ganas de salir adelante, de encontrar esa ayuda, pero realmente hasta que no para y pone las cosas en orden, ¿no? En el caos no puedes, de ahí no puede salir nada bueno, porque Pues realmente ahí, no funciona. efectivamente, efectivamente. Y entonces, pues bueno, ahí desde ese momento, pues he empezado un poco como a organizar, o sea, organización, a hacer las cosas desde otro lado, con mucha más conciencia y bueno, decirte Y que me ha ayudado mucho. Y De volvemos momento es... atrás, volvemos un poco más al pasado, porque te he interrumpido. Tú estabas en ese momento en el que tú sales de esa intoxicación, de repente haces ahí una conexión Sí, brutal con traje el tema otra... del vómito y de ahí ya no te puedes separar. Pero claro, ¿por qué no te puedes separar? Porque de repente eso se convierte en un patrón en tu vida que te... Pues, pues ahora estoy descubriendo muchas de esas herramientas que utilicé en ese momento y bueno, yo creo que era porque era como ese anclaje que cogí para que no, yo, mi único pensamiento era un poco el de ahora como, pero como lo voy a vomitar, pues ya no me va a engordar. Entonces, como tenía ese concepto de que no quería engordar, pues ahí se abrió sobre todo personalmente fue como una división a través de ello también, del vómito, como de dos, de que yo me encontraba en una situación de como que era algo mío, como que era algo que yo no mostraba al mundo, pero que a la vez eso era como algo que Tu había refugio, sí. descubierto en este tiempo, mi refugio, o sea, mi zona de confort, y ahí pues yo empecé durante largos años, porque esto ha durado, pues eso, desde la adolescencia, que podría tener 18 años, hasta los 56 que tengo. O sea, Impresionante. que impresionante y un Impresionante camino además la resistencia que tiene el cuerpo y la del mente cuerpo. y todo, ¿eh? Cuando lo El compruebas. periodo en etapas, claro, efectivamente. Entonces, bueno, de ahí de todo eso, pues al final llegué en ese momento, llegué a la conclusión de que podía ser una ayuda, pero a través de los años, pues lo que ha sido más que una ayuda ha sido como un poco
una cárcel que yo misma me había, me había hecho, me había formado, pero al final de todo y sobre todo que yo también he tenido una vida como muy... Yo he sido educadora infantil, he sido maestra en educación infantil, he tenido hace también muy jovencita, en esta época de adolescencia, pues eso sí, siempre he sido como muy innovadora y muy echada para adelante y ahí monté una escuelita infantil que luego con los años pues fue evolucionando y hasta convertirse en un centro, en una escuela infantil bastante importante en la que con ello durante 31 años que he estado al mando, a la dirección y también trabajando en mi clase, en mi escuela y todo, potenciando y educando a muchos niños Bueno, de la población donde vivo. recibiendo toda la energía Exacto, tan bonita de los niños. exacto. Eso De es ahí, efectivamente, que era como en mi, digamos, en mi día a día era la parte positiva, todo lo que esa creatividad, ese cariño incondicional, todo lo que ellos me aportaban, pues bueno, luego yo ya me ocupaba con mi trastorno pues también de que era lo que siempre he pensado, que esa fuerza me la daba todo lo que yo estaba haciendo y durante tantos años claro que sí. lo he llevado bastante bien porque la verdad que físicamente y en esto no ha producido en mí trastornos de ningún tipo de momento y a nivel médico ni a nivel de eso no ha producido muchas lesiones en mí. Ha sido más a nivel, pues eso, personal, a nivel psicológico, a nivel del trastorno de lo que me ha interrumpido en esta vida. Entonces, bueno, un poco toda esa versión, esa versatilidad de poder concebir el mundo del niño, el mundo de esa expectativa tan limpia, tan sana, con todo lo que al contrario yo estaba interrumpiendo en mi vida, pues bueno, fue algo que durante esos años me sirvió pues para seguir adelante y para también potenciar mucho toda esa, no sé cómo decirlo, un poco la eh, todo ese mundo mágico que existía dentro de mí, esa fantasía Claro. que ellos Aunque me la realidad aportaban. era que tú convivías con eso ahí paralelamente y eso te limitaba. O sea, Ya, inevitablemente eso era un límite en tu vida. Lo que pasa es que tendría que, no, no lo sé, pero lo normal es que hay un punto de inflexión. No sé si en tu caso hubo un punto de inflexión o de repente, ¿cuándo es ese despertar o qué hace el clic para que tú digas, no puedo seguir con esto en mi vida? claro, pues mira, ese punto fue un poco cuando yo cerré mi escuela hace 9 años. Entonces, en el momento que yo cierro mi escuela y yo empiezo a detectar que no tengo esa aportación de toda esa ilusión, de esa energía, de ese cariño, pues entonces empiezo como a derrumbarme. Efectivamente, cuando yo no me aportan toda esa fuerza, pues me empiezo a derrumbar. Entonces es cuando ahí paso al primer año, pues lo paso muy mal. Luego también pues fue momento de duelo, de cierre de negocio, había sido mi forma de vida durante 31 Claro. años, desde 17, desde mi adolescencia hacia que lo empecé a montar, pues claro, ha sido una vida que ves alterada y yo en un momento decía, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Como que ¿Quién había soy, perdido no? Supongo. mi identidad, efectivamente, perdí mi identidad porque ahora ya no soy esa persona que soy educadora, que tengo a mis niños, que todos los días y todos los años empiezo un curso nuevo con niños nuevos y que tantas, tantas y tantas cosas que durante tantos años pues me aportó. Entonces, cuando llega ese momento que yo cierro la escuela, pasado ese año como digamos, de duelo y de decadencia y tanto física como mental, entonces pues ahí empiezo a decir, bueno, yo de ahora no puedo con esto, no puedo con esto, pero claro, ¿esto qué pasa? Que también
mi trastorno con la alimentación, pues también empezaba como a resurgir en mi cabeza hacerme como muchas más preguntas. Y yo ahora, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo seguir así. Yo tengo que hacer algo. Entonces, pues bueno, la primera alternativa que hice y que me parecía siempre muy interesante e importante fue formarme en nutrición. Me hice una formación durante 2 años de nutrición en un centro, en una escuela de estudios, Instituto de Estudios Naturales, IEN, y bueno, durante 2 años me formé en nutrición. Entonces, ahí abrí como, digamos, una vertiente hacia otro mundo, sobre todo al pensar que era muy importante todo lo que era la alimentación y Claro, que al con final eso el sí que conocimiento es iba, poder. exacto, que con eso sí que iba a sanarme, con eso sí que iba y tenía que dejar pues el mundo y la herramienta que había utilizado durante tantos años, que en este caso mío con mi trastorno fue el vómito, y llegó un momento en que sabía que eso tenía que abandonarlo. Entonces empecé a hacer esta formación, me ayudó muchísimo porque a través de eso la alimentación ya era para mí significaba otra fuente de influencia para mí. A través de eso vi que no pasaba nada, que a través de la alimentación y de cómo me alimentara y de aquello que comiera, sí que iba a influir en cómo me sentía. Claro, claro, ya eres más consciente, ya conoces un poco las Empecé a ser consecuencias. consciente, Ujú. efectivamente, empecé a ser consciente, a tener otra. Y de ahí, pues también empecé el camino un poco del desarrollo personal. Empecé a hacer cursos de formación, empecé a hacer, pues eso, a trabajar en mi niña interior, todo aquello que también yo pensaba que todos esos trastornos venían de mucho antes, de muchas heridas no sanadas, de la infancia e incluso de ancestros, de muchas cosas. Entonces, bueno, me metí aquí en este mundo del desarrollo personal, llegué hasta el curso este de paz, de sana tu cuerpo y todo. Y bueno, entre esa interrupción y en estos años por medio de los 8 años, pues también en mi vida comenzaron a pasarme cosas así que como muy importantes y puntos muchos de inflexión que también me hicieron como bastantes tascas. El primero era pues que ahí pues empecé sobre todo a verme y empecé a escucharme, empecé a valorar otras cosas que yo que no valoraba en mí, que para mí, pues eso, como también con lo del trastorno, no lo había visto nunca que podía pasar y que Bueno, solo podía tenías dar tiempo y energía y el foco ahí, no te daba para para, más. exacto, Y para eso también hay que llevar, remarcarlo, ¿verdad? Cuando uno claro, está en algo que le absorbe totalmente todo, al 100%, no puede tener energía para nada más. Yo creo que para nada. se acapara de una manera que tú no lo sabes hasta que no empiezas a salir de ahí, ¿no? Es decir, claro, ¿cómo Sí, ibas a hacer claro, otras cosas, ¿no? Ujú. efectivamente. Y entonces cuando cerré ya el negocio, ya había pasado ese año, 2 años de duelo y de aprendizajes y de superación. Y entonces, pues bueno, empezaron a sucederme cosas así como que me habían operado de una rodilla y empecé a hacer la rehabilitación. Y estando en rehabilitación, pues una mañana cualquiera, pues estaba subida en la máquina de vibración para relajar la musculatura y sin saber cómo ni cuándo, pues la máquina se venció, me fui para atrás y me fracturé 2 vértebras. Yo me llevó a estar 8 días en el hospital totalmente inmovilizada hasta que me operaron y en este tiempo, pues claro, la cabeza te dice qué va a ser de mí, qué va a pasar, Claro. qué me va a Es como, pasar, ¿tienes a conciencia? dónde, Pues espérate, que ahora te voy a dar 8 días de conciencia en el hospital para que te exacto, enteres. para que pienses y valores a dónde
cuando tocas fondo, cuando estás ahí en esa situación que dices, es que ahora sí que no sé lo que va a ser de mi vida. Si me tienen que operar, si me quedaré inválida, si me quedaré en este, si sobreviviré, si estaré, ni cómo estaré. Entonces, pues bueno, fueron bastante esos días, 8 días totalmente inmóvil, que fueron muy duros, pero con mucha conciencia. También valoré muchísimas cosas y descubrí muchas cosas de mí, sobre todo de las personas y de lo que verdaderamente quieres en tu vida y lo que es importante en estos momentos. Entonces ahí fue un despertar hacia la valoración sobre mí, hacia mi autocuidado, hacia mi autoconocimiento, sobre todo a valorarme, cosa que durante tantos años creo que esa valoración la tenía muy bajita. Pero entonces ahí hice un gran trabajo de introspección hacia mí. Entonces, pues luego me operaron, luego ha estado casi un año de rehabilitación, de recuperación, primeros meses, pues eso, tras la operación estuve 3 meses con un corsé, tuve que empezar pues a fortalecer toda mi espalda, toda mi musculatura, todo mi cuerpo, porque al final había sido un deterioro durante un año, pues se produce mucho deterioro en el organismo y en el cuerpo a través de ese tipo de lesión. Pero bueno, fue también lo que te digo, un gran aprendizaje y sobre todo un llegar a mí y un sentirme a mí y un valorarme. Entonces, pues ahí a través de esta gran tragedia, digamos, de momento, pero yo ahora, sin embargo, es un gran aprendizaje. Sí, claro, lo convertiste en una oportunidad para descubrirte. Lo convertí en una para descubrirme y para empezar a cambiar mi vida. Eso es. Entonces, pues eso, estando con toda la rehabilitación, ya empecé, digamos, como a emergirme ya en una vida un poco diferente y sobre todo consciente y me encantaba. Ahora ya, cuando después de mi intervención, pues me sentía mucho mejor, seguí formándome, haciendo cursos, sobre todo de autoconocimiento, porque al final ahí se abrió en mí ese descubrir, ese Ya cuando poder, uno se mete ahí, ¿verdad? Ya no puede salir, porque ya ya no puedes salir, es que ya no puedes, esto es. exacto, ya no puedes no dejar y la verdad que súper en contrario de siempre ese para qué, pues yo dije, jolín, ¿para qué no? La verdad que es un regalo. Al final me he llegado a tocar fondo, pero he surgido como el ave fénix, ahí súper fuerte y con un poderío y un empoderamiento totalmente mm, diferente. Y es digno de decir, o sea, el poder salir de estas situaciones como muy fortalecida. Y la verdad que en ese aspecto, después de lo que me pasó, sucedió y agradezco y cada día soy más agradecida a las vivencias y a las experiencias que he tenido que vivir para, conseguir ser la persona que más o menos hoy en día soy. Entonces, pues nada, pasados 2 años yo también estaba muy ocupada y muy pendiente porque mis padres pues también ya eran mayores. Mi padre padecía una miastenia gravis y bueno, ya se fue también quedando inválido, parálisis en las piernas, primero empezó la garganta. Bueno, hay una enfermedad de deterioro que luego ya llegó la pandemia y en la época de la pandemia mi padre falleció. También otra gran fortalecimiento el vivir este duelo y un gran aprendizaje, porque también para mi padre había sido una figura muy importante y también cuando él falta me supuso otras muchas cosas al ver que yo siempre pensaba
que él era como la figura que hacía que yo fuera tan exigente conmigo, Un pero no, referente, ¿no? O sea, al final... como un referente, sí, porque pues eso, pues la etapa y la vida que él había vivido también, pues al final te lleva a un control muy severo y siempre yo pensaba que era ahí, pero sin embargo, cuando él fallece, pues también fue otro descubrir en otras muchas cosas de que no era verdaderamente la figura de mi padre, sino que a través de cuando él se marchó, eh, para mí llegó un gran perdón, sobre todo a mí, a través de una sanación muy bonita en que siempre culpabilizamos a lo de fuera, a todo lo externo, pues eso, a nuestros padres, porque no nos quisieron, porque nos cuidaron así, porque nos prohibieron, y luego al Sí, final el después mundo ves tiene la culpa. que no, exacto, que nadie tiene la culpa de nada y que ellos, imagino que lo harían lo mejor que supieran en su momento, como los demás hemos intentado hacer también en nuestra labor y como madres y como todo. Entonces, pues bueno, ahí fue, pues eso, también atravesé otra rachita de tiempo un poco dolorosa, pero también pude ver muchas cosas y también Sí, me pero ayudó mucho. perdona que te interrumpa, pero es que es lo que Sí, me encanta de Pilar. O sea, es como, pasé esto, pum, 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 te lo cuenta, además, como con el dramatismo justo, y además te dice, bueno, pero gracias a eso aprendí, bla, 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 y te pone el listado de cosas. Esto es, al final, esto es lo que a mí me parece que es pura inspiración, porque las cosas que acontecen, que están ahí, que te pasan, es que, claro, ¿cómo las vas a elegir tú? No, no lo elegirías nunca esto. Pero como te está pasando o te ha pasado, lo mejor que podemos hacer es tener la capacidad de decir, vale, ¿qué me ha querido mostrar esto? ¿Qué me ha enseñado? Y en cada situación, como tú dices, ha sido un descubrir, ¿no? Un descubrirte, porque al final sí, hablamos de autoconocimiento, de descubrirnos a nosotros, no descubrir a nada. nosotros, Entonces, exacto. creo que eso es lo más interesante, lo mejor y lo que creo que debemos contagiar, ¿no? Porque todo el mundo tenemos esa capacidad de hacer eso. Otra cosa es que las circunstancias a veces sean tan duras que te veas debilitada, que no, o en una posición de desventaja y digas, "Uf, yo no soy capaz". Es que Ya, hay personas más fuertes. No es que Pilar que sería muy fuerte. Bueno, pues no, Pilar no es muy fuerte. Pilar simplemente no, no, eh, he aprendido al final, la vida, las circunstancias, las situaciones, pues eh, mm, que te estabas abierta tocan, a ello de alguna que te manera. tocan experimentar, sí, tal vez sí, yo ya te digo que siempre he sido como muy chapalante y no se me han puesto muchas cosas como para pararme, pero sí que es verdad que todo pasa por y para algo y entonces ese era un poco mi lema, que lo que sucede Que te lo conviene. dejo, ¿eh? Te lo presto porque era Exacto. mío. Es mío. Sí. Yo Pues me lo he mira, adjudicado y no dejo que nadie me lo toque. te Todo lo toque. para... Bueno, pues me lo Venga, presta va. para decirlo yo. Y Claro que también sí. eso que al final, también esa frase de lo que sucede conviene. Mm, Y yo me he sí. quedado mucho con eso porque todas las cosas y los episodios que he tenido que vivir, al final me han dejado una gran enseñanza y me han hecho como más fuerte y al final consigo aquello que, que he deseado. Mm. Y Y yo bueno, en quiero, esto, Pilar, por supuesto, podríamos contar en detalle muchas más cosas que le han pasado a bueno, esta mujer, porque vamos, eh, no, nadie sabe de rositas, desde luego, pero luego ya hay gente que ya como que rebosa el vaso, ¿no? Eh, hay un episodio que te pasó más reciente que lo que más me gusta cuando me lo contaste es cómo, gracias a tener los recursos o a confiar en que tenías las herramientas, lo viviste de una manera extraordinaria, que comparado con cómo hubiera sido ese suceso si hubieras estado en otra etapa de tu vida, hubiera eso. sido algo catastrófico y que yo no sé qué desenlace hubiera tenido. El final fue feliz,
exacto. y Gracias. ya lo adelantamos para aliviar, Sí, pero ¿cómo fue esa situación y qué fue, sobre todo, lo que te ayudó a salir de eso de la manera que lo hiciste? Cuéntanoslo. ya. Pues mira, la situación esta que me está diciendo Claudine, pues era el año pasado, justo en el día 2 de marzo. Yo había estado de obras en mi casa y bueno, tenía mi dormitorio, todo lo que es eso, todo pues tapado, cubierto y entonces ya habían terminado los albañiles más o menos de reparar y pintar la habitación y todo esto y me puse a limpiar el dormitorio. Entonces con ello mi cama, que era una cama grande con un arcón abatible de estas que se abren, que se abren, pues levanté el colchón de la cama y con ello, pues cuando estaba sacando una tela que tenía puesta de cubre faldón, pues al irme al lado opuesto de la cama, donde la parte se cierra, tiene los muelles amortiguadores del sin más que la cama era grande, de 1,80, de 1,50, con un peso bastante considerable del colchón, y entonces el arcón se cerró. Se cerró en el momento que yo tenía la mano, me aprisionó la mano, me pilló la mano Y y te la dejó dentro. me dejó dentro la mano atrapada a la altura de la muñeca y allí estuve casi 1 hora y 20 minutos atrapada en mi propia casa, en mi propia cama Tengo otra y vez, cada vez que lo escucho, tengo otra vez la carne toda de la piel gallina, de y qué gallina. impresionante. Entonces, bueno, pues la verdad que en ese momento, al principio fue un momento, pues eso, de lucha, de fuerza, de fortaleza, porque sí que al principio yo decía, esto no me puede estar pasando. Yo no puedo sacar la mano aquí y no puedo, porque yo intentaba y dije, vale, respira, coge fuerza, y intentaba con la otra mano liberarlo, intentar levantar un poquito. Yo dije, a lo mejor intentando un poco levantar puedo sacar la mano. Y nada, así que iba transcurriendo el tiempo, yo ya me iba agotando, porque claro, ya llegó un momento en que era tanto el peso del colchón que la mano yo ya no sentía nada hasta el brazo, hasta la altura del hombro, yo ya no sentía nada. Pero claro, yo en esos momentos fue un momento que como al principio era como un tiempo que iba transcurriendo, pero que pasaba muy lentamente. Y yo no podía, pero yo decía, bueno, en mi cabeza empezaron a pasarse situaciones, momentos, yo pedía ayuda a mi padre que se acababa de ir, yo decía, tú que eres papá, cuídame, tú me tienes que cuidar, ayúdame, pedía a todo aquello que fuera una fuerza sobrenatural y lo que fuera para que me ayudara. Entonces, pues nada, fue el tiempo transcurriendo, yo ya empecé ya llevaba como 1 hora o por ahí, que yo ya no podía más. Entonces llegó ese momento que dije, bueno, me rindo, no puedo, o sea, no puedo ya. En la situación, eso que se pase por mi cabeza, pues tendré que tirar de la mano, aunque se quede la mano dentro, yo voy a tener Sí, ya, uno empezar a piensa de todo, imaginar ¿no? cosas, Cualquier cosa. exacto, cosas de la película, y yo decía, tendré que retorcerlo, porque yo ya notaba que mi mano estaba el arcón completamente cerca, y yo ya no tenía casi la muñeca, estaba totalmente amoratada y negra, que cuando la saqué pues estaba totalmente en un hilo colgando. Entonces, pues bueno, ya cuando llega ese momento de inflexión que yo dije, bueno, me rindo, ya no puedo más, pues nada, me quedé como tumbada así en el colchón y en ese momento que yo pedía ayuda, pues sonó el timbre de mi casa y yo pues había estado pues eso, dando voces, pidiendo auxilio, ayuda, por si los vecinos, por si alguien me oía, pero
en esa hora, en ese hora y 20 minutos que transcurrió, no me oyó nadie. Entonces, hasta cuando sonó el timbre, pues claro, mis fuerzas ya estaban muy mermadas, yo estaba ya como adormecida, como somnolienta, como pasando ese tiempo ya de rendición y no sé lo que es, pero ese momento ya que empiezas a sentir bienestar, que empiezas, ya no sientes nada, no sientes dolor, no sientes prácticamente pues eso. Sin embargo, te quedas en un sistema placentero y en ese momento fue cuando yo oí el timbre y yo dije, bueno, saqué fuerzas otra vez, como que empecé a respirar otra vez, más pausadamente, pero con fuerza, y empecé a llamar al señor que estaba llamando, empecé a pedir ayuda, a pedir auxilio, y ellos, pues a través de, como no tenían las puertas puestas, que venían a entregarle las puertas que se habían llevado para pintar, pues a través de esta dispersión del sonido, ellos oyeron algo, oyeron ese grito de ayuda, de auxilio, y bueno, no por casualidades, la casualidad casi no existe, ellos se habían quedado con la llave de mi casa, de la parte de abajo de mi casa, donde yo tenía la escuela, y entonces entraron por ahí y ellos fueron mis salvadores, mis rescatadores, cuando ellos intentaron levantar el colchón de la parte de atrás, claro, donde se debía de levantar, pues entonces yo pude sacar la mano y, como antes os había dicho, la mano estaba pues a nivel de la muñeca, totalmente colgando. O sea, Claro. yo me fui directamente al hospital, pero durante ese tiempo yo que estuve sí que fue una lección de lo primero aprender. Yo había estado, que eso no lo he dicho, lo he omitido, pero lo quería resaltar, hice un curso de MBCR, de Mindfulness, en el que lo más importante en ese momento era la respiración, y gracias a que yo aprendí a parar la mente y decir, como recógete, estate en tu momento, en lo que te está pasando, respira y tú consigues esa calma mental, porque si no, en otro momento de mi vida y en otras Claro, circunstancias porque si no, al final la mente es la que te lleva claro, me hubiera llevado pues a como me hubiera pasado a hasta perder la conciencia, y esa conciencia ya, claro, cuando la pierdes, en la situación que yo estaba, no hubiera podido escuchar a nadie, no hubiera podido ni escucharme yo, que también fue muy importante. Entonces, pues bueno, ahí ya surgió ya me sacaron, fuimos al hospital, y bueno, se me produjo una lesión severa en el nervio mediano. He estado durante muchos meses ahora de rehabilitación, recuperación, hasta que he vuelto a tener sensaciones, porque la mano me quedó totalmente adormecida, anulada, no tenía sensibilidad ninguna, pero bueno, ya a base de lo también de recuperaste y sobre todo, más que la mano, recuperaste otra vez una parte importantísima de conciencia y de reconocimiento de lo que te había ayudado el estar en la disposición que estabas, Exacto, ¿no? exacto. En el Mental momento y igual, emocionalmente. en ese punto de tocar fondo, de decir, me rindo, pues al final de ello ha sido una gran lección, y sobre todo de superación. Al final, porque si uno no está en ese momento presente, en ese mindfulness de poder respirar conscientemente, de poder relajarme, y no hubiera sido Te quedas lo que ahí, fue. sí. Entonces, pues bueno, yo al final de esto para mí ha sido una gran lección, y sobre todo también una fuente de inspiración hacia mí, hacia al final aquello que podemos conseguir cuando somos sobre todo conscientes y saber el valor que tenemos, o sea, la Desde fuerza que luego. tenemos, porque Y uno siempre pide al exterior. Yo ya te digo, pedía a las fuerzas sobrenaturales, a todo, y al final vi que esa fuerza, todo estaba en estaba mí, en ti, estaba en mí, exactamente. Eso es lo que iba a estaba destacar, que al final, y luego en general, ¿no? Tú has hecho un de la recorrido así enseñanza, rápido claro.
por episodios de tu vida y demás, que el desencadenante o lo que te ha mantenido ahí pues bloqueada y limitada ha sido pues esa tu situación con tu trastorno, pero que luego cuando de repente uno recupera un poco la conciencia o de repente empieza a descubrirse, como estamos diciendo aquí, que puede parecer que es injusto que te sigan pasando cosas y dices, joder, ahora que de repente me abro a las posibilidades, Exacto. bueno, pues es que ese despertar es un proceso y quizás como si no has despertado del todo o si todavía te queda por aprender, la vida te lo va a ir mostrando de otras maneras, a ti Por con todo esto que nos supuesto. has contado, pero realmente, lo creas o no, esto sucede en el 100% de todas las vidas de las personas. Otra cosa es Sí, que seamos capaces de reconocerlo, de aprender de ello, si no, vas a vivir como una víctima diciendo, pobrecita de exacto. mí, todo lo que me ha pasado Sí, y encima ya por si fuera poco y qué injusto y bla, 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 y todo ese discurso que tenemos tantas veces que no solo no nos ayuda, sino que es justo eh, no lo que para nos mí es va todo a lo bloquear. contrario. Todas estas situaciones me han llevado a, a hacer ese descubrimiento y sobre todo a emprender un camino de autodescubrimiento para Eso mí es, y de fortalecimiento de autoestima, de superar muchas cosas, de empoderarme, de ser consciente y sobre todo agradecida, y lo agradezco inmensamente que hayan sido estas lecciones de vida y esto que ahora mismo puedo contar, que haya sido tan importante. O sea, ha sido desde luego. momentos Y de profesionales, inflexión, por pero ejemplo, que nos dedicamos a hacer este trabajo también para el descubrimiento, ¿no? ese Acompañando, acompañamiento. que no estamos, yo no te he ayudado a ti a darte superpoderes, es que te he ayudado a descubrir que los tienes y que los puedes activar, Exacto, ¿no? Y igual que exacto. habías hecho un camino, a partir de ahí te ha ayudado a que sigas haciendo esos clics y a despertarlos, pero es que eso lo Sí, tienes, sí, ha lo sido un tenemos cada despertar. uno y tú eres el Sí, ejemplo sí, de que esto es así. Entonces, bueno, yo creo efectivamente. que esto es un canto a la vida, por decirlo así, y una inspiración para que veamos que la vida de Sí, Pilar puede ser la vida de muchas personas y que se puede, total. por más hundido que estés, por más cosas que te pasen, salir del victimismo y recuperar lo que tú en esencia ya eres y ya tienes y que lo tenías ahí dormido, ¿no? O que no lo has dejado, no lo has activado hasta ahora. Así que muchísimas gracias, Pilar, por tu Nada, testimonio, por compartirlo, porque eso es de valiente gracias a también, ti. y por estar aquí en la vida que quieres, Sí, confiar en mí y sí, estar tan cerquita desde que nos hemos conocido, porque, bueno, eso además es una gozada, ¿no? Porque uno hace un trabajo y nunca está tan consciente hasta que no lo sí, ¿sí? Del impacto que tiene tu trabajo y bueno, yo exacto. Yo agradezco también. estoy súper agradecida a que me hayas dado esta oportunidad de contar mi historia, de cómo tú has querido que fuera una historia que debía ser Claro contada. que sí. Y la verdad que sí, que estoy muy, muy contenta de haberlo hecho. También es otra lección, porque al final también el exponerte y Por supuesto que el sí. abrir y el contar también Sí, es no una es lección fácil. para mí. No es Lo fácil. hablábamos hace un rato, ¿verdad? Tú me puedes estar contando lo que tú quieras y anda que no Mm. hemos hablado y nos hemos pegado parrafadas y de todo, pero Sí, sí, otra sí. cosa es ponte delante del micrófono y Exponerte. póntelo, exponte, ¿no? Públicamente. Exponte. Eso por eso te digo que eso es de valientes. Eso no es fácil, lo sé, y te estás abriendo y por más que tú sepas que eso puede ayudar, bueno, Sí, es, eso, esa sí. parte de reserva la tenemos todos Exacto. Sí, y sí. Pero hay que ser valientes. Hay que ser muchísimas gracias. valientes. La vida está hecha de valientes. Por supuesto que sí. Así que, Gracias, pues Pilar. muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un A placer. ti, sobre todo, por toda tu ayuda y por todo ese conocimiento también Y que a ti por donde me has recibirla puesto. también y por esta Muchas valentía que gracias. tenemos. Gracias. Hasta Muchas pronto. gracias. Hasta pronto. Adiós.
Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram claudine.ibarra. Te espero en el próximo episodio para seguirte inspirando a crear la vida que quieres.